para poner este tiempo en manos del Señor. Así que dispongamos nuestros corazones para que este tiempo que vamos a tener de escuchar la palabra de Dios sea de edificación a nuestras vidas, pero por supuesto también sea un tiempo de adoración, porque recordemos también que escuchando la palabra y exponiendo la palabra adoramos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu bondad de permitirnos ahora tener este tiempo de recibir tu palabra. Es tu palabra un bálsamo para nuestras vidas. La Escritura nos dice que es tu palabra verdad, que es limpia y de provecho para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que podamos poner la atención debida, podamos tener nuestra mente y nuestro corazón en el enfoque de este pasaje de las Escrituras y pedirte, Señor, que le podamos sacar provecho para nuestras vidas. Permite, Señor, que la iglesia pueda entender la disciplina bíblica. Permíteme, Señor, exponer con reverencia y con temor las Escrituras. Todo esto lo hacemos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos avanzando en esta corta serie que tiene que ver con esos privilegios de participar de la iglesia. Es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. Y hoy nos corresponde hablar de el amor y disciplina en la iglesia local. Amor y disciplina en la iglesia local. El pasaje, como ya se leyó, Mateo 18, 15 al 20. Hagamos una breve introducción a este pasaje para que con base a ello podamos desarrollar lo que nos está enseñando Mateo 18, 15 al 20. Como hemos visto, el término iglesia para muchas personas puede resultar en múltiples definiciones. Cuando esto se presenta, alguien que realmente desea saber el concepto de iglesia se puede confundir. Sin embargo, gracias a Dios, tenemos las Escrituras, tenemos la Biblia. Ellas nos hablan la verdad y así podemos corregir y también tener claridad de qué es la iglesia, qué es la iglesia. Ahora, la Biblia nos enseña que la iglesia son los salvados por el Señor Jesucristo. Esto es por pura gracia, y que debido a esa salvación, el Señor los convoca para que se reúnan en una iglesia local. Una vez más, para que no dejemos desapercibidos estos conceptos muy sencillos. La iglesia son los salvados por el Señor Jesucristo. Esto es por pura gracia, y que debido a esa salvación, Él los convoca, el Señor los convoca para que se reúnan en una iglesia local, en una congregación local. La iglesia local entonces tiene normas, como por ejemplo, somos instruidos para sujetarnos a los pastores, como lo vimos en la predicación anterior, y también tiene la práctica de la disciplina, también. Ahora, con la disciplina pasa lo mismo que el concepto de iglesia.
muchas personas no comprenden o intentan redefinir el concepto de disciplina. Quizás porque esa palabra, disciplina, la asocian como castigo, la asocian como exceso de autoridad. También la pueden mirar como falta de amor. Sin embargo, en Dios, en el Señor, la disciplina es un acto amoroso. Mira qué interesante, porque algunos pueden pensar la disciplina tiene que ver con la falta de amor, pero la Biblia nos enseña que más bien la disciplina es un acto amoroso de Dios. Miremos un momento Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice la Escritura lo siguiente: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mira que el versículo 6 es muy claro para nuestras vidas. El Señor al que ama, disciplina. Vemos allí la manifestación del amor. Así que el pasaje que estamos leyendo de Hebreos nos está haciendo referencia a la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y por supuesto, si hay esa relación, pues debe haber disciplina. La disciplina en el Señor tiene como bases la santidad, advertir las consecuencias del pecado, amonestar para que se camine por el sendero bíblico. Ampliemos un poco más la disciplina en Dios. Si tú te das cuenta, cuando vas a las Escrituras, vas a observar que la disciplina se ve entre los padres y los hijos. Pero también la vamos a ver en las Escrituras entre Dios y los hijos. Ahí estábamos desarrollando ese pasaje de Hebreos. También la podemos ver que la persona, cuando el Espíritu Santo obra y esa persona se da cuenta de pecado, esa misma persona reconoce su pecado, es decir, está caminando bajo una disciplina bíblica, esa misma persona reconoce. Por eso el apóstol Pablo dice que él golpea su carne. Vamos a ver entonces también que está la disciplina entre hermanos y por supuesto allí en el marco de la iglesia local. Fíjate que la Biblia nos enseña en muchos de sus libros que las personas, los hijos de Dios, son disciplinados por los padres, por Dios mismo, la persona también reconociendo su pecado, los hermanos haciendo ver el pecado y por supuesto la iglesia local. Entonces, nuestro pasaje ya central nos va a traer claridad de la necesidad de la disciplina en la iglesia local y de la forma como se practica. Necesidad de disciplina en la iglesia local y la forma como se practica. Antes de entrar de lleno a nuestro pasaje de Mateo 18, miremos un poco el contexto del capítulo 18. ¿Qué nos trae ese contexto? Nos trae una situación particular con los discípulos, en este caso con Jesús, indagando estos discípulos sobre la importancia de ellos en el reino de los cielos, a lo cual Jesús les responde que deben hacerse más bien como niños, haciendo referencia a la humildad. También el contexto del capítulo 18 nos habla de la relación que tenemos con los hermanos y la necesidad del perdón. Y es bajo esa línea que tenemos el pasaje de Mateo 18,
versículos 15 al 20, que lo vamos a dividir en 4 enunciados, 4 puntos. Vamos a tratar de ese pasaje. Vamos con el primero, que está en el versículo 15. Mateo, capítulo 18, versículo 15. ¿Cuál es ese primer punto? Es: la disciplina se presenta en el contexto de una relación familiar. La disciplina se presenta en el contexto de una relación familiar. Leamos una vez más ese versículo. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Observa el pasaje, dice: por tanto, si tu hermano. Entonces, esto nos permite afirmar que aquí hay una relación de dos personas que se están tratando familiarmente, se tratan como hermanos. Eso quiere decir que están bajo la unidad de Cristo. Miremos un momento Efesios capítulo 2, versículos 17 y 19. Efesios 2, 17 y 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, gracias a la obra de Cristo. Gracias que esas personas han entendido lo que ha hecho Cristo. Esas personas ahora hacen parte de la familia de Dios y están en unidad con Cristo, y ahora se pueden tratar como hermanos. Antes eran extraños, ahora, gracias a la obra de Cristo, son hermanos, están unidos. ¿Qué nos permite comprender esto? Que aquellas personas que ven el cristianismo de forma individual están haciendo lo contrario a las enseñanzas bíblicas, donde se nos llama a amar a los hermanos. Si no amamos a los hermanos, pregunta, ¿será que el amor de Dios está en nosotros? Claro, tú tendrás una respuesta precisamente en Juan, en las cartas de Juan. Y dirá que no. Si no amas a los hermanos, el amor de Dios no está en ti. Así que un cristiano individual es contrario a las Escrituras. Aquí también, en el pasaje que estamos haciendo referencia de Mateo 18:15, podemos ver implícitamente que esa hermandad en algunas ocasiones puede ser afectada por el pecado. Esa hermandad por algunas ocasiones puede ser afectada por el pecado. Como cristianos debemos recordar por las Escrituras que estamos en una batalla espiritual, en una batalla diaria con el pecado. Y a veces esa batalla no resulta como la hemos planeado. Y entonces, ¿qué pasa? Hay pecado. Pero cuando eso sucede, la Biblia también nos enseña, nos ilustra y nos conduce qué debemos hacer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, vemos acá que esa relación de hermandad se ve afectada por el pecado, ya sea directamente con la persona
o que el hermano observó el pecado del otro, ¿sí? Ya sea directamente porque se afectó esa relación entre los dos, o que en este caso el hermano observa el pecado del otro. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, la Biblia nos dice que en una situación privada, en primera instancia, es decir, donde solo se involucran dos personas, no más sino dos personas, se debe ¿qué? Amonestar. Dos personas no más, se debe amonestar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa amonestación? ¿Cuál es el objetivo de esa amonestación? Una vez más el pasaje. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está el objetivo de esa amonestación. El hermano que ha cometido el pecado, entonces, bajo esa reprensión, bajo esa amonestación, pueda escuchar con un corazón contrito y humillado, es decir, que esa persona pueda reconocer su pecado y se arrepienta realmente. Ahora, no es solo que tenga remordimiento, porque ese remordimiento no va a conducir realmente a cambios genuinos. Recordemos que el arrepentimiento genuino tiene algunos elementos, ¿como cuáles? Reconocimiento del pecado, dolor por el pecado, confesión del pecado y restitución del mal que se ha hecho. Esto es muy interesante. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si hablo mal de un hermano y su reputación queda por el suelo, no solo debo pedir perdón a Dios y al hermano, sino que debo hacer todo lo posible por enmendar esa mala fama que propagué. Muchos se quedan solamente en un arrepentimiento superficial, piden perdón de dientes para afuera, pero no hay una enmienda de lo que se ha hecho. Así que eso es algo volátil, simple, pasajero. Pero el arrepentimiento verdadero busca por todas las formas enmendar el daño que se ha hecho. Y eso lo encontramos claramente a través de las Escrituras. Volvamos al ejemplo. Pedimos perdón a Dios y a la persona de la cual hemos hablado mal. Ella todo quedó perfecto. No se está haciendo conforme a lo que enseña las Escrituras de la restitución. Y entonces, ¿el arrepentimiento funciona verdaderamente? No, porque se está haciendo solamente a conveniencia del corazón. Ahora, también la Biblia nos ilustra y nos enseña en qué situaciones se debe disciplinar. Miremos algunas de ellas. No las vamos a mirar todas, pero podemos meditar en algunas de ellas. ¿En qué situaciones se debe disciplinar? Primero, acciones o palabras que dividan la iglesia. Acciones o palabras que dividan la iglesia. Todo lo que tiene que ver con murmuración, chismes, calumnias. Mira lo que dice Tito 3:10. Tito 3:10. La Escritura nos dice lo siguiente: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así que la misma Escritura nos está enseñando
precisamente esas causas para poder amonestar a los hermanos, porque recordemos que esta tiene una relación de familiaridad. Amonestamos a los hermanos, aquellos que, como lo dice el pasaje, causen divisiones. Pero por supuesto, todo tiene un orden, todo tiene un proceso. Segundo, pecados morales que corrompen la santidad de la iglesia. Pecados morales que corrompen la santidad de la iglesia, como por ejemplo el pecado sexual, como por ejemplo lo que tiene que ver con el robo, con la avaricia, todo eso, con la moralidad. Y aquí tenemos un pasaje que nos recuerda lo que estamos exponiendo. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Dice allí el apóstol Pablo a esta iglesia: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Vemos que aquí están esas amonestaciones que deben tener el debido proceso para aplicar conforme a las Escrituras la disciplina. Todo lo que tiene que ver con esos pecados morales que están corrompiendo que la santidad de la iglesia, deben ser amonestados. Tercero, falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. Primera Timoteo 1, 19, 20. Primera Timoteo 1, 19, 20. Dice la Escritura: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquellos que persisten en enseñar cosas contrarias a las Escrituras debido a su terquedad y que no aceptan que están equivocados, lo que hacen es estar confundiendo, enseñando cosas que no son bíblicas, y esto produce confusión y división. Así que el hombre, por no mortificar el orgullo, muchas veces no se da cuenta de que está pecando. Pero ahí está los beneficios de la iglesia local. El hermano en primera instancia, privadamente, va a amonestar, pero esa amonestación tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa amonestación? El pasaje es muy claro para nosotros: ganarlo, ganar al hermano. Pero eso, recuerden, debe estar bajo el mandato del amor. Si no se actúa bajo el amor, ¿qué va a producir? Va a producir que los corazones se resientan y se cierren aún más y no escuchen el consejo. Y esto nos lo recuerda Gálatas, capítulo 6, el versículo 1. Gálatas 6, 1. Ahí el apóstol Pablo se dirige a la iglesia y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es que no podemos estar advirtiéndole a otra persona el pecado si no
lo hacemos con amor y pensando que aún podría pasar con nosotros. Debemos hacerlo con amor. Y este primer punto que hemos hecho referencia a que la disciplina tiene una relación familiar, nos puede dejar en claro lo siguiente. 1. El buscar al agresor es un acto de amor. El buscar al agresor es un acto de amor. 2. El buscar al agresor tiene que ver con la restauración de la relación familiar. El buscar al agresor tiene que ver con la restauración de la relación familiar. 3. El buscar al agresor no debe causar en el ofendido sentimientos de superioridad, como lo siguiente: como él no viene, yo sí puedo, yo voy a buscarlo. No, eso no debe estar en nosotros, ese sentimiento de superioridad. Por el contrario, nosotros lo que debemos entender es que estamos en el camino que nos enseña las Escrituras. ¿Qué se pensaría? ¿Qué es lo general? Si él me ofendió, pues que venga, pida perdón. ¿Qué te enseña la Biblia? Vamos, o va, porque estamos hablando en primera instancia en un tema privado. Va, porque es un tema privado. 4. El buscar al agresor debe hacerse con prudencia para no participar a otro de la situación. Debe hacerse con sabiduría y recordar en todo momento que es privado. Una vez más, este último punto. El buscar al agresor debe hacerse con prudencia para no participar a otro de la situación. Hacerlo con sabiduría, porque se debe recordar que es privado. Privado. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. El segundo punto es el avance del proceso disciplinario. El avance del proceso disciplinario, versículos 16 al 18 de nuestro pasaje central. Versículos 16 al 18. Así que volvamos a mirar en nuestras Biblias esos dos versículos siguientes. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí tenemos entonces el avance de ese proceso disciplinario en esos dos versículos. Entonces, ¿cómo vamos? El Señor nos ilustra el caso de un hermano que pecó contra otro. Entonces el ofendido busca al ofensor para hacerle ver el pecado. Todo esto se hace en amor, buscando la restauración. El segundo paso, lo que tenemos allí específicamente en el versículo 16, es que si el hermano no oye la amonestación, ahora se pasa a traer 1 o 2 testigos para que conste toda palabra. Miremos la importancia de los testigos en la Biblia. Miremos 2 pasajes. Deuteronomio 19:15, para mirar la importancia de los testigos. Deuteronomio 19:15. Dice la Escritura: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mira qué interesante cómo la misma Biblia nos ilustra de la importancia de los testigos en estos pasos de avance disciplinario. Y en el Nuevo Testamento vamos a ir a Juan 8:17. Juan 8:17.
Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Así que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, estamos teniendo la importancia de tener los testigos frente a estos casos de pecado, frente a los casos de disciplina. Entonces, ¿cómo vamos? El asunto que ha sido privado ahora pasa a la esfera de semipúblico. Ahora, ¿por qué estoy diciendo semipúblico? Porque ahora se ven involucrados testigos. Hay otras personas ya involucradas. Entonces, por eso he dicho semipúblico. Así que el proceso va avanzando. Pero todo eso está buscando que la persona reconozca su pecado. Aquí vemos entonces, una vez más, la manifestación del amor de Dios. Personas interesadas en el amor de Dios para hacerle ver al que ha pecado que debe arrepentirse. Así que aquí también de este versículo 16 podemos resaltar algunos puntos, como cuáles. Lo primero, hay perseverancia por parte de aquel que ha resultado ofendido en buscar la restauración ahora con otros hermanos, trayendo a otros hermanos. Hay perseverancia, es decir, la cosa no quedó ahí, se insiste para que ahora con otros hermanos el pecador pueda arrepentirse. Segundo, los testigos son muy importantes porque pueden evaluar la situación y cómo está el proceso. Ellos pueden evaluar esa situación y cómo está ese proceso. Tienen ahora información de lo que ha ocurrido y ahora ellos también entran a participar y a evaluar el proceso. Tercero, los testigos sirven también para constancia. Se ha dejado constancia de que el proceso va avanzando bíblicamente. Y cuarto, los testigos pueden dar testimonio si el proceso ahora avanza al dominio público, es decir, a la iglesia local. Ellos también pueden dar esa constancia si no se ha podido que ese pecador realmente se arrepienta. Bueno, entonces, esto nos permite ahora pasar al siguiente versículo, ¿no? El versículo 17. Estamos en la continuidad del proceso de la disciplina. El versículo 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí vemos entonces que el proceso ha avanzado. Primero fue cara a cara, fue de forma privada, después se llaman a testigos, en lo que hemos mencionado como semipúblico, pero ahora esto ya es público. Ahora el propósito de manifestarlo a la iglesia es mover a más hermanos que perseveran, que insisten, para que esa persona pueda reconocer su pecado y así poderlo restaurar. Así que el pasaje nos dice que si esa persona no oye, en esa instancia a que se ha llegado, hay que tratarlo como gentil y publicano. ¿Y qué significa eso de gentil y publicano? El gentil tenía que ver con el extranjero, aquel que no participaba de las promesas porque no era parte del pueblo, y el publicano era considerado un traidor, era un judío traidor, porque se había vendido a los romanos, entonces era un traidor. Así entonces debe considerarse a la persona impenitente, que no reconoce su pecado, debido a su propia soberbia, ha perdido el derecho
de pertenecer a la membresía de la iglesia. ¿Sí? Mira que tenemos pasajes de las Escrituras que nos recuerdan esto, como 1 Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí también vemos la autoridad que se le ha dado a la iglesia, pero ya vamos a avanzar en el siguiente punto. Por lo pronto, aquí también en este versículo tenemos 4 puntos para poder destacar. El primero, la iglesia debe estar organizada para tomar decisiones, es decir, para amonestar o, si se llega al caso, para excluir. Pero una iglesia que no está organizada, ¿cómo va a tomar decisiones trascendentales tan importantes? La autoridad que le ha conferido el Señor como cabeza a la iglesia, si no está organizada. Aquí es cuando hablamos una vez más de la importancia de una membresía bíblica, la importancia de la membresía local. ¿Qué tan importante es? 2, la iglesia camina bajo el amor y es necesario la disciplina. La iglesia no puede desconectar la disciplina del amor. No se puede desconectar una cosa del otro. Ahí es cuando fácilmente se desvían y cuando las personas después sustentan que realmente tienen la disciplina bajo otro concepto, porque expresan: mire, es que yo viví este proceso en tal lado. Pero la pregunta es, ¿realmente entiende lo que es disciplina? ¿Ha sido ilustrado? 3, ahora no son 1 o 2 testigos, sino son varios hermanos que están llamando al orden a ese pecador. Y 4, miren esto, la iglesia puede tomar decisiones gracias a la autoridad delegada que le ha entregado el Señor. La iglesia puede tomar decisiones gracias a la autoridad delegada que le ha dado el Señor. Ahora vamos a hablar entonces de ese punto, que es el 3. La autoridad delegada que se le ha dado a la iglesia. La autoridad delegada que se le ha dado a la iglesia, y eso lo vamos a tener en el siguiente versículo, Mateo 18:18. Siguiente versículo, punto número 3. La autoridad delegada que se le ha dado a la iglesia. Leamos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Debemos recordar lo siguiente: ¿quién es la autoridad de la iglesia? La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es claro. Pero entonces estamos viendo que en este caso de la disciplina, el Señor está delegando esa autoridad. ¿A quién? A la iglesia, para que pueda la iglesia también salvaguardarse del tema del pecado. Salvaguardarse del tema del pecado, para que pueda proteger a los demás de las divisiones, de pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual o con la inmoralidad a nivel general, como hablábamos del hurto y todas esas cosas. Entonces se está protegiendo de corazones rudos, corazones faltos de arrepentimiento, corazones soberbios, altaneros, rebeldes, que lo único que hacen es generar división. Aquí vale la pena recordar que la Biblia
nos entrega también en su unidad características del verdadero Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el salvado por gracia, pero que refleja ahora que esa salvación le ha llegado ¿cómo? Obedeciendo la palabra, obedeciendo entonces las normas que allí están estipuladas y todo bajo el mandato del amor. Pongamos un ejemplo. El creyente va por una autopista, por decirlo así, este es un ejemplo, ¿no? Así que va derecho en esa autopista y en ese caminar derecho va la humildad, va el perdón, va la paciencia, va el dominio propio. Sin embargo, empieza a encontrar desvíos, por lo cual llega fácilmente el orgullo, la altivez, la persona testaruda, el obrar en sus propias fuerzas. Entonces, todo eso debe ser mortificado. Pero si esa persona continúa por ese desvío, ¿cierto? No está entonces obrando conforme a la palabra, y en nuestro ejemplo no va en la vía correcta, no va en la autopista correcta, no está reflejando a Cristo. Como no está reflejando a Cristo, debe disciplinarse para que esa persona reconozca su pecado. Debe insistirse en eso, insistir, porque el proceso que nos está enseñando Mateo nos está hablando de insistir. Pero si definitivamente no, entonces esa persona se trata como una persona que no conoce a Cristo, que no conoce a Cristo. Y es allí donde vemos la autoridad delegada que se le entrega a la iglesia, ¿no? Porque es la iglesia la que está diciendo en esos momentos, no conoce a Cristo, porque se le ha amonestado, pero no ha ido al arrepentimiento. Y ahí es cuando vemos los conceptos que nos presenta el pasaje, ¿no? El pasaje nos está hablando claramente allí de conceptos de todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ahora, tú estás viendo que estos conceptos, estas palabras tienen que ver con la disciplina bíblica, no con otras cosas que por ahí circulan y malas interpretaciones que hacen es confundir a las personas. Tiene que ver con la autoridad que se le ha dado a la iglesia para impartir disciplina. Es decir, la iglesia, por la autoridad que ha sido delegada por parte del Señor, por parte de su cabeza, puede expulsar a un pecador que no se ha arrepentido. Y eso es autorizado en el cielo. Esas decisiones que se toman son autorizadas en el cielo. Pero aquí debe una vez más hacerse un llamado que tenga el ánimo para perseverar, pero también un llamado que tenga advertencia. Y es que si llega la disciplina, arrepiéntete de tu pecado. No esperes que se lleguen a las últimas consecuencias. ¿Cuántas personas al no entender la disciplina van de iglesia en iglesia? Y ahí sí podría decirse que si se ha hecho bíblicamente, esa persona está atada. Porque si se ha hecho bíblicamente, lo que ocurre es que Dios ha autorizado ese proceso. Bueno, démonos cuenta. Esa advertencia que debe estar con amor. Cristianos que aparentemente circulan por iglesias, pero que no entienden esto. Pero si el proceso fue debido, fue como lo dice la Escritura, esta persona puede estar en otra iglesia, pero realmente no es cristiano. No lo es. Porque estamos viendo lo que nos enseña las Escrituras. Ahora pasemos
al cuarto y último punto, que lo tenemos en los versículos 19 y 20. 19 y 20. Vamos a leerlo y decimos nuestro cuarto punto. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El cuarto punto es la necesidad de sabiduría para aplicar la disciplina. La necesidad de sabiduría para aplicar disciplina. Estos dos versículos nos recuerdan que hay una necesidad muy grande en la iglesia de depender del Señor para tomar esas decisiones. Hay una necesidad muy grande de depender del Señor. Bueno, esto es de todos los cristianos, por supuesto, pero estos pasajes nos recuerdan y nos permiten una vez más compartirlo a la iglesia. Dependencia del Señor para tomar estas decisiones. Cuando el pasaje nos dice que ponerse de acuerdo de cualquier cosa, mira, es muy interesante, tú no puedes desconectar eso del contexto. Cualquier cosa. Bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando de los casos de disciplina. Ya hemos visto que hay varios casos en que la Biblia nos dice cómo se presenta esa disciplina. Es decir, la disciplina tiene que ver con actos inmorales, la disciplina tiene que ver con aquellos que causan división, la disciplina tiene que ver con aquellos que enseñan falsas enseñanzas y otras cosas que están consignadas en las mismas escrituras. Entonces, a eso se está refiriendo el contexto cuando nos dice acerca de cualquiera cosa que pidieren. El contexto nos ayuda a entender es pidiendo sabiduría en todos esos casos. Es que son múltiples casos que se pueden presentar. Necesitamos sabiduría. Cada caso es en particular. Así que no es que se tome de una forma inadecuada a pedir cualquier cosa, desconectándonos del contexto. Así que lo que vemos más bien allí en el pasaje es la iglesia, los hermanos dependen del Señor en oración y entonces el Señor aprobará la decisión hasta el punto de llegar a excomunión. Hasta ese punto puede darse. Así que esos versículos también nos están mostrando la necesidad de la hermandad. ¿Por qué? Date cuenta allí, la iglesia no es una sola persona, más bien la persona hace parte de la iglesia. Pero estas confusiones hacen que la gente diga que es cristiana y ande como el llanero solitario. Mira el pasaje, tú lo tienes allí, tú lo estás viendo en tus Biblias. Está hablando de hermandad, de la necesidad que tenemos como hermanos, no solitarios. Lo que podemos decir es que nosotros individualmente hacemos parte de la iglesia, pero necesitamos estar con la hermandad. Y la hermandad es la iglesia. Los hermanos es la iglesia, que es diferente. También se nos ilustra que una iglesia puede estar compuesta de diferente número de miembros. Lo importante es que sea bíblica, que se ajuste a las normas de la palabra. Eso es lo importante. Y no podemos desconectar este pasaje que está hablando de un tema de disciplina de la iglesia local. Iglesia local. Entremos a la parte final, donde una vez más resaltamos algunos puntos para que podamos meditar en ellos y esto sea llevado a una aplicación. Una vez más recordar que la disciplina y el amor van de la mano, que el objetivo de la disciplina es cuidar y restaurar. Así que la disciplina es necesaria en la iglesia local, que la disciplina es preventiva y es correctiva. ¿Cómo es preventiva?
cuando estamos escuchando, cuando somos expuestos a la palabra? Qué importante es escuchar la palabra de Dios. La necesidad que tenemos de reunirnos congregacionalmente a escuchar la palabra de Dios. Estamos recibiendo entonces una disciplina preventiva. Estamos hablando del contexto de la iglesia local, pero también la disciplina es correctiva. ¿Qué quiere decir correctiva? Pues cuando el pecado ya se ha producido y entonces hay que aplicar el debido proceso que nos enseñan las mismas escrituras. Hay preventiva, pero también hay correctiva, aplicando el debido proceso. También tenemos que resaltar lo siguiente, que la amonestación en primera instancia es privada, y si es privada, debe entenderse que es privada, no para estarla compartiendo. Es privada la amonestación en primera instancia. Que se debe actuar con prudencia, con sabiduría, y que si cuentas a otro eso, estás violando, por decirlo así, el debido proceso. Se está violando el debido proceso. También para resaltar, por supuesto, la autoridad que ha recibido la iglesia, y una vez más decir la importancia de la membresía, una membresía que crezca y una membresía que atienda, que tiene esa responsabilidad y que todo eso se debe hacer bajo el amor. ¿Qué nos lleva a todo esto que hemos recibido? Para la iglesia, bueno, miembros de la Iglesia Bíblica Pan de Vida, hay que atender la disciplina, tanto preventiva como correctiva, hay que atenderla. Es de bien para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Futuros miembros, atiendan la disciplina, porque es para el bien de ustedes. No esperen hasta el llamado final, es decir, que se involucre la iglesia. Más bien, atender la amonestación en privado es muy importante, y recibirla en amor. Más bien deberíamos preocuparnos si no nos dicen nada. Deberíamos preocuparnos si no tocamos estos temas. Deberíamos más bien inquietarnos si realmente vamos caminando a un modelo de iglesia bíblica. Porque, ¿qué ocurre hoy en día? Muchas veces a ciertos tipos de personas, cuando ya ha avanzado el proceso, no se les disciplina, no se les pone atención. ¿Por qué? Porque hay razones en el corazón que impiden a ello. Una razón es que, es uno de los que más ofrenda en la iglesia. No lo toquemos, porque si lo tocamos, se va. ¿Sería eso bíblico? Démonos cuenta que más bien debemos es recibir la amonestación privada y recibirlo siempre en amor. Estamos hablando de los hermanos, de los miembros, y aún el ánimo para los futuros miembros. Y dentro de todo eso, cuando estamos hablando de recibir esa amonestación privada, no se puede olvidar el tema del arrepentimiento. Que muchas veces hemos pensado que nos arrepentimos y que ya quedamos bien con Dios, y si es el caso con la persona, pero no hemos hablado de la restitución. Así que hay reconocimiento, dolor, confesión, restitución. Tenemos que hablar que el arrepentimiento es un estilo de vida del creyente. El verdadero arrepentimiento viene de Dios y es una necesidad apremiante en nuestras vidas.
Cuando nosotros exponemos estos pasajes, tenemos una vez más que animar a la iglesia a que a la necesidad de unirte al cuerpo de Cristo. Porque ¿sabes qué? Si no avanzamos, si aquellos no toman esa decisión, ¿qué va a ocurrir? Bueno, entonces uno dice, ya entiendo, me quedo sin disciplina. Y entonces, eso no funciona en mi vida. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Nadie me puede decir nada. Espérate, pero eso es contrario a las Escrituras. ¿Recuerda cuando pusimos el ejemplo de estar en una autopista? Entonces, ¿cómo es el cristiano? Humilde, dispuesto, paciente. Porque uno dice, no, ¿para qué me involucro con la iglesia local si me van a amonestar en algún momento? Un hermano me va a amonestar, obviamente en el amor. ¿Para qué me involucro? ¿Para qué esos dolores de cabeza? Delicado, esos pensamientos son de la carne y no son productivos para tu vida. No van a hacer que veas tu pecado y la necesidad de arrepentimiento, pero aquí hay algo grave cuando tú no ves eso. Y lo grave es, ¿qué va a pasar contigo el día que partas de este mundo? ¿Qué va a pasar? Mientras los familiares, para descansar su conciencia, dirán, él descansa en paz. ¿Esa es la realidad? ¿Esa será la realidad? Porque nunca se sujetó. Siempre vivió como el cristiano solitario. No quería responsabilidades. Todo lo tomaba muy superficial. Yo puedo vivir en una iglesia sin comprometerme. Yo puedo vivir un cristianismo relajado. No, el llamado amoroso para cada uno de nosotros, los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es para que pensemos dónde vamos a pasar la eternidad. Si nuestra eternidad es con Cristo, gloria a Dios, porque Él nos ha llamado a pertenecer a una iglesia local, a servirnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros y darle la gloria a Dios. No nos dejemos llevar por lo que produce el mundo. El mundo produce falsificación de información. Es decir, noticias falsas para que tu corazón se ajuste a esas noticias y viva relajado. Pero el peligro es inminente, inminente. Ojalá que puedas ver la necesidad de unirte al cuerpo de Cristo, aquellos que de pronto tienen dudas. Por eso, revisa tu vida y juntos clamemos en oración. Vamos entonces a orar.